Muchos hemos conocido diferentes mitos sobre las proteínas, que son malas para los riñones o para el hígado, que un exceso de estas nos puede engordar, que solamente de comer proteínas me va a convertir en alguien muy musculoso y fuerte. Así que hoy hablaremos sobre las proteínas y todo lo que tienes que saber sobre ellas. Antes que nada tenemos que aprender qué son las proteínas. Estas hacen parte de los macronutrientes, que básicamente son las proteínas, los carbohidratos y las grasas. Las proteínas incluyen en su composición aminoácidos, que son moléculas más pequeñas, que en general son 20 a 21 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. Esenciales porque nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlos y que es fundamental que sean ingeridos en nuestra alimentación. De lo contrario, tendríamos un déficit de ellos y esto afectaría nuestras funciones metabólicas. Las proteínas cumplen diferentes funciones, así como los carbohidratos básicamente lo que hacen es darnos energía. Las proteínas cumplen una función estructural, estructurando tejidos, estructurando hormonas, estructurando las inmunoglobulinas del sistema inmune, estructurando enzimas y diferentes cosas que son vitales para nuestro cuerpo. Las proteínas pueden ser adquiridas de diferentes fuentes, son de origen vegetal y de origen animal. Las proteínas de origen animal básicamente incluyen las carnes magras, como las carnes rojas, el cerdo, el pollo, el pescado, la leche y los huevos. Las proteínas de origen vegetal incluyen básicamente la quinoa, la soya, algunos tipos de grano como los garbanzos, y partes importantes de los frijoles y de las lentejas pueden tener algo de proteína también. Entonces, si existen tantos tipos de proteína, ¿cómo sé cuál es la que debo consumir? Mi respuesta para ustedes es que consuman una variedad de estas, teniendo en cuenta qué tan buena es la proteína. ¿Cómo sabemos qué tan útil es esta proteína para nuestro cuerpo? Es aquí donde sale el concepto de valor biológico. Y el valor biológico habla de la capacidad que tiene esta proteína de llegar a nuestro organismo, absorberse eficientemente y aportar esos aminoácidos que son fundamentales para todas las funciones que ya dijimos. Pero ¿cuáles proteínas tienen mayor valor biológico? La que más valor biológico tiene para aportarnos es la proteína de suero. En esta escala también sigue el huevo, sigue algunas carnes como el pollo, el pescado, las carnes rojas, que son fundamentales para nutrirnos. Las proteínas vegetales desafortunadamente no tienen tanto valor biológico y por eso es que a los veganos les cuesta un poco más de dificultad lograr tener estos requerimientos. No quiere decir esto que sea imposible, sí se puede. Y es así como la soya y la quinoa se ubican dentro de las opciones que mayor valor biológico nos van a aportar. Teniendo en cuenta el valor biológico, dijimos que lo que más valor biológico nos va a aportar en estas opciones es la proteína de suero. La proteína de suero viene en múltiples presentaciones, generalmente en polvo, y es aquel suplemento que muchos deportistas utilizan como parte de sus rutinas de entrenamiento. Es importante que desmitifiquemos la proteína de suero, ya que esta viene de la leche. Y en su proceso se produce el suero, el cual es purificado para obtener la mayor cantidad de nutrientes, y es aquí de donde sale esta. Se elimina en la mayoría de los casos gran cantidad de la lactosa y de otros elementos que no aportan a formación de estructuras en nuestro cuerpo. Y es así como la más pura proteína de suero es la hidrolizada y la aislada. Estas tienen un contenido tan alto, cercano al 90-95% de proteína y unos niveles casi indetectables de lactosa y de otros constituyentes que no aportan en la mayoría de los casos. ¿Cuándo sé que soy candidato a la proteína de suero? Eso depende. Depende de cuánto estés comiendo de proteína de diferentes fuentes en tu alimentación. Y es aquí donde vamos a hablar de los requerimientos. Los requerimientos de proteína varían de acuerdo a tu grado de actividad física. Una persona que no hace ejercicio puede tener un requerimiento de cerca de 0.8 a 1 gramo por kilo de peso al día. Una persona moderadamente activa puede tener un requerimiento entre 1.5 a 1.7 gramos por kilo, mientras que una persona que entrena en alto rendimiento puede tener requerimientos cercanos a 2.5 gramos por kilo al día, siendo un poco más altos en hombres que en mujeres, pero siendo una cifra aproximada para ambos sexos. Esto va a encargarse de que tengas una suplencia adecuada de aminoácidos en tu cuerpo para ayudar a formar músculo y a ayudar en diferentes funciones que ya vimos. La proteína de suero no va a dañar el riñón de una persona que tenga un riñón sano. Hay diferentes estudios y es un tema muy debatido. La recomendación es que si el riñón está enfermo
sufres de presión alta, de colesterol alto o de azúcar alta, que son factores de riesgo para que se enferme el riñón, o como lo dijimos, un riñón ya está enfermo, hay que ser muy cuidadosos con el uso de proteínas, en este caso de proteína whey protein, que es de la que hablamos. Si el riñón funciona adecuadamente, cumplir con los requerimientos diarios no va a ser un daño para el riñón, teniendo en cuenta que se debe tener una perfecta hidratación y hacer exámenes periódicos para saber que nuestros riñones funcionan bien. Básicamente estos exámenes son la creatinina en sangre y un parcial de orina para mirar que no haya proteínas o otras alteraciones que puedan predisponer a un daño renal. Y periódicamente se recomienda que al menos 2 veces al año chequeemos estos 2 exámenes para saber cómo se está comportando nuestro riñón con el paso del tiempo al utilizar la proteína de suero. Nuestros requerimientos están dados por los gramos que necesitamos por kilo de peso. Si una vez hacemos nuestra cuenta, sabemos que ya los tenemos, no es necesario que tengamos proteína de suero en nuestra dieta. Si queremos por comodidad reemplazar una lata de atún o una porción de pollo por proteína de suero, podemos hacerlo perfectamente. Pero la proteína de suero no nos va a aportar más que lo hacen los alimentos tradicionales. Simplemente es importante saber que es de alta calidad, sí, que tiene un valor biológico perfecto y que es más cómoda en algunas ocasiones, ya que simplemente es tomarse una bebida o un batido del sabor que prefieras. Muchísimas de las personas que conocemos entre fisiculturistas y deportistas han utilizado proteínas de suero y vemos cómo los utilizan como parte de su alimentación. Existen muchísimas otras opciones para la suplementación en actividad física, de las cuales no hablaremos hoy, pero es importante tener en cuenta que algunos tipos de esteroides sí pueden hacer un daño en nuestro cuerpo, pueden producir atrofias en diferentes órganos de nuestro cuerpo, pueden producir efectos rebotes o riesgo de tener diabetes o de osteoporosis y fracturas en los huesos. Pero es importante aclarar que la proteína de suero, como es un derivado de la leche, no es un esteroide anabólico y por tanto no va a producir estos efectos. La proteína de suero puede ser un sustituyente en algunos casos de una de nuestras comidas y puede ser utilizado también como una opción para pérdida de peso, ya que al reemplazar la carga que tenemos en carbohidratos por proteínas, vamos a seguir obteniendo calorías, pero esas calorías se van a absorber lentamente, dando saciedad, evitando que tengamos deseo constante de estar comiendo y van a seguir aportando las calorías que necesitamos para nuestro cuerpo con ese alimento. Este es un corto abrebocas sobre todo lo que tienes que saber sobre las proteínas. Espero hayas aprendido mucho sobre ellas y que desmitifiquemos algunas cosas. Te invito a que le des me gusta a este video y que lo compartas en todas las redes sociales. Y que te suscribas a mis canales de YouTube, Facebook y de Instagram. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos veremos en un próximo video.